Hola, bueno, buen día a todos. Acá estamos otra vez, Quique. Bienvenido. Hola, ¿cómo andás, Juanpi? Todo muy bien. Acá charlando un poco distendidos, como solemos hacer antes de arrancar con los episodios. Te traigo un tema, Quique, para que charlemos, ya que venimos hablando de industrias que prometen, qué sé yo, minería, oil and gas. El otro día tocamos algunos temas vinculados al agro. Pero hay un sector que me parece interesante, que por ahí es como una infraestructura productiva invisible, porque no tienen grandes extensiones, no hay minerales para extraer, pero es lo que tiene que ver con la industria de la hospitalidad o los servicios, principalmente la gastronomía y el turismo. Me parece una industria que dinamiza mucho, que da muchos puestos de trabajo, que genera también mucha riqueza, pero que muchas veces no la vemos porque de alguna manera es invisible, porque o estamos acostumbrados, ¿no? Hola, Juanpi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola a todos. Bueno, sí, venimos charlando de producción y desarrollo económico en los episodios y debemos detenernos en el tema de los servicios, ¿no? Se empieza a escuchar una conversación, un debate, una discusión respecto de si es industria o servicios. Nosotros acá siempre marcamos que no hay que enfrentar las distintas herramientas productivas, sino que hay que tratar de desarrollar la más conveniente en un determinado momento del tiempo. Y el servicio da la casualidad que es la mayor empleadora del mundo, obviamente agrupado por escándalo, o sea, cerca del 70% de la población mundial trabaja en servicios. Y dentro de esos servicios, el segundo mayor empleador con alrededor de 450 a 500 millones de puestos de trabajo directos tiene que ver con el turismo y los afines dentro de lo que incluimos la gastronomía. Así que vaya si es importante e interesante para el desarrollo económico. Y Eh, acá hay un tema interesante también que lo traías, digo, así como dinamiza la economía, también me parece interesante por lo que venimos charlando de las materias productivas y cómo se trabajan o articulan políticas públicas vinculadas a eso. Me parece como tanto los gobiernos, o en realidad los estados, tienen mucho para hacer en esta materia, ¿no? Digo, desde trabajar para el turismo receptivo, trabajar para el turismo, bueno, en el caso de Argentina, el turismo federal, y también para apoyar un sector que, como vos bien decís, genera mucho empleo, muchas veces también es el primer empleo que genera, entonces da oportunidades a muchos jóvenes y también da oportunidades a muchos que emprenden, ¿no? La verdad que es totalmente de esa manera. Tocaste dos grandes temas que son empleo joven o primer empleo y emprendedurismo. Y también te sumo el tema de las economías regionales. Empiezan a aparecer, es un sector que se mete de lleno en el desarrollo federal. O sea, no solamente genera gran cantidad de empleo, sino que lo va a generar a lo largo y ancho de todo el territorio. Ese es un punto muy importante para lo que nosotros consideramos el desarrollo económico completo o federal, la ocupación del territorio con el crecimiento económico más repartido, ¿no? Eso va a permitir que los centros de consumo aparezcan por todo el país, una cuestión que no hemos sabido todavía resolver, sino que estamos muy concentrados en las grandes ciudades y los centros urbanos. Así que desde ese lado es muy importante la visión del sector y cómo el Estado articula otra vez la articulación público-privada para lograr un desarrollo económico parejo, ¿no? Acá te traigo un ejemplo que a mí siempre me gusta, es el Estado trabajando junto al privado y cómo generando, bueno, en algunos casos lo que es marca país, ¿no? Bueno, siempre está bueno el caso de Perú y Gastón Acurio, cómo trabajando de la gastronomía llevó la comida de Perú al mundo, ¿no? Y eso también hizo que después atraiga un montón de turismo y generaron la marca país. Y después otros casos, no sé, había un caso de México de que trabajaron muy fuerte para mejorar la infraestructura hotelera, ¿no? Entonces, una política pública de Estado diciendo, che, acá tenemos un valor, aprovechémoslo y en base a una inversión también del sector público hizo que crezca el turismo, ¿no? Me parece que si querés nos detenemos un segundo en el tema de la marca país porque es una herramienta muy interesante para trabajar, que además solamente la puede hacer el sector público como cabecera, por supuesto que después articula con el sector privado, pero digo, la iniciativa claramente es pública y en ese sentido, si te parece, pensemos un poquito o debatamos un poquito de qué manera agrega valor y cómo eso derrama después en todo el resto de las actividades de comercio exterior del país, las representaciones, digamos, las embajadas con sus sectores de representación comercial trabajando para el país. O sea, pone a funcionar una maquinaria que también es invisible y
el turismo genera también este desarrollo a partir de posiciones indirectas y generación de empleo indirecto en toda la cadena de valor, de manera que es muy importante poder discutir este tipo de cuestiones. Y después otro desafío que me parece importante también en este sector es el tema de la informalidad. Digo, que tanto se habla, por lo menos en Argentina, en el mundo creo que también es un poco así, pero como que es un sector demasiado informal. Entiendo que ahora con las plataformas, también la digitalización y también el tema como que la economía más bancarizada hace que esa informalidad se reduzca. Pero bueno, hay un tema también de altos impuestos y trabas burocráticas que hacen que el sector a veces se estanque, ¿no? Es otro punto clave a trabajar de forma transversal con toda la administración pública. No es un problema exclusivo del sector, pero sí es verdad que, sobre todo el sector gastronómico tiene mucha informalidad. Muchas veces el primer empleo funciona, si querés, como buffer de esta informalidad. O sea, no hay mucha exigencia en cuanto a qué trabajo agarrás la primera vez. Eh, y también funciona como formador, ¿no? Es un sector que funciona como donde la gente se capacita, aprende desde las cuestiones más básicas a cuestiones de respeto por el horario de trabajo, y se va desarrollando también como persona, de manera que también es importante desde ese punto de vista, porque entrega personas formadas a otros sectores que después los utilizan. Yo tenía también, me había anotado un ejemplo de política de desarrollo que está vinculada al turismo. En este caso es una política de Francia vinculada a, mirá todo el abanico que cubrimos, porque tiene que ver con los centros invernales, y lo que hacen es básicamente apoyarlos en el desarrollo de las actividades estivales, para que en verano puedan tener actividades atractivas desde el punto de vista turístico, y eso lo que genera es que ya el personal que trabaja de forma eventual en los picos de invierno pueda quedar empleado todo el año. O sea, fíjate la cabeza en un país desarrollado como Francia y cómo están mirando qué le pasa al sector para darle una solución en términos de empleabilidad. Esos son como algunos pequeños ejemplos o grandes ejemplos de la articulación pública-privada que nosotros tanto resaltamos en Matriz Productiva. Muy interesante. Igual veo que en Argentina se ha avanzado mucho, digo, tenemos nada, provincias que están trabajando mucho, no sé, Mendoza pienso con el vino, hoy Salta está siguiendo también ese camino, después todo lo que es la Mesopotamia, con las cosas que ofrecen, digo, creo que se está trabajando mucho con el turismo, con la gastronomía, con el tema de las comidas regionales, festivales, me parece que es algo interesante para hacer. Y también lo que tiene este sector, que es clave, es como un termómetro, ¿no? De cómo va la economía. Cuando la economía va bien, el sector vuela, cuando la economía va mal, se sufre un poquito más, ¿no? Sí, sobre todo los servicios no transables, digamos, la parte gastronómica para el consumo local, tiene que ver con la situación económica. También algo de lo que que lo habíamos charlado fuera, antes de empezar, el tema del turismo interno, también te marca un poquito cómo viene la mano. Y hay un sector, no es toda la población en general, que consume productos más de lujo y que viaja al exterior recurrentemente, que también te marca un poquito. Pero claramente, sobre todo la gastronomía de cercanía es la que te está mostrando un poco cómo está el consumo. Sí, el desafío también, creo yo, es cómo sostenerse en el tiempo, digo, porque ahora, no sé, turismo receptivo tenemos tipo de cambio. Hace 2 años estábamos regalados en dólares, con lo cual venía un montón de gente. Pero bueno, el desafío es, che, ¿cuál es el diferencial para que la gente siga viniendo, aunque el cambio no sea competitivo, ¿no? Porque, como vos decías, países como Francia o España o otros países en el mundo, vas más allá del tipo de cambio, ¿no? Digo, ¿qué atractivos tenemos como país y qué atractivos también hacemos para que vengan más allá de que el tipo de cambio sea favorable o no favorable, ¿no? Bueno, en definitiva, ese es un concepto que podemos llevar al resto de las industrias también, en términos de la productividad más allá del tipo de cambio. No deberíamos tener tantos saltos cambiarios, porque uno no puede planificar, digamos, a una inversión a 10 años si no tiene idea de si más o menos el tipo de cambio va a estar de tal o cual manera. Pero subsanada esa cuestión más macroeconómica, es como vos decís, digamos, el desarrollo económico tiene que ser, y la productividad tiene que ser más allá del tipo de cambio. No podemos depender de una devaluación para volver a exportar. La competitividad va por otro lado, y tenemos que aprender a competir desde otras instancias. Creo que es un camino gradual y que hay que tener cuidado. Me refiero a la apertura indiscriminada y el cambio abrupto de reglas. Tampoco es lo ideal,
Pero bueno, ahí vamos, medio de los tumbos, y el argentino en ese sentido es resiliente y logra de alguna manera adaptarse. Veremos si es suficiente para adaptar, para reinventarnos como se están pidiendo, o si algunos van quedando en el camino. Bueno, esperemos a ver cómo nos depara.